Hoy, Muy bien. Ah, qué bueno, ahora los veo ahí. Ahora sí. ahí está. Vamos poco a poco entrando y Mm. pasamos del afiche quieto a la Paula real. Ya, ya algunos la van escuchando y empezando a conocer eh, cómo andan todos. Un, Hola, buen un día también por gusto. acá. Yo tengo un Ah, problema con la cámara, pero estoy acá presente. bueno, muy bien, Macarena. Este, ahí vamos, ¿no? Bueno, acá estamos. Otro mes más, otro Ateneo más. Y seguimos dándole vuelta a esto, ¿no? Y yo creo que al ponerle palabras le vamos dando existencia, sentido, significado. La medicina narrativa, que cuando uno le pregunta a alguien qué es la medicina narrativa, todo el mundo se traba y empieza a titubear. Y en este esfuerzo de decirlo desde un ángulo, de otro, desde Tucumán, de Buenos Aires, desde donde sea, vamos encontrando mejores palabras y mejores sentidos, ¿no? Hoy nos acompaña Paula Maya, desde Tucumán. Ella es médica especialista en cardiología y l- ha venido a contarnos una experiencia desde la docencia. Ella ha tenido la fortuna, la rapidez, la posición justa para poder activar en la Universidad de San Pablo T, eh, a ver, Ahí la la, ahí va, en la Universidad de San Pablo T, en Tucumán, eh, una materia optativa de medicina narrativa. Y esa es la experiencia que nos va a contar hoy, ¿no? Y que podamos nosotros compartir y por ahí motivarnos a cada uno en su lugar, desplegar experiencias similares, si así lo queremos. Bueno, sin más, Paula, Hola, buenas noches a todos. Bueno, algunas caras conocidas y otras no. Así que, bueno, buenas noches a todos. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a la SAMEN por la invitación. Y bueno, sobre todo, bueno, a Jorge, en especial a Jorge, a Silvia y a Bea, que fueron los guías de esta presentación. Y bueno, cualquier queja se dirigen a ellos porque ellos fueron los que me invitaron y dijeron que ustedes iban a tener ganas de escuchar lo que yo tengo para contarles. Así que, bueno, muchísimas gracias por la invitación y espero que, bueno, que sea de su agrado desde ya. Bueno, la metodología, por decirlo de alguna manera, del Ateneo va a ser contar un poco la historia de cómo llegué a tener la oportunidad o la fortuna, como bien dijo Jorge, de poder desarrollar esta materia en la Universidad de San Pablo T y abierta a todas las preguntas que ustedes quieran hacer, no sé, de contenido, de forma, de lo que se les ocurra. Yo, como les dije, voy a contar en la historia que los asesores del examen dijeron que ustedes iban a estar interesados en escuchar y bueno, la idea de por ahí de aceptar la oportunidad de mostrar esto que estoy haciendo es justamente eso, digamos, que con la ilusión de que se pueda replicar en otras partes, y nosotros lo hemos podido hacer acá en Tucumán, tranquilamente están dadas las condiciones para que cualquiera lo pueda hacer y bueno, y es también contar la experiencia desde mi lugar, ¿no? Así que cuando me invitaron a dar eh, el Ateneo no sabía muy bien cómo iba a arrancar y después pensé en lo que venimos fomentando, lo que venimos hablando siempre de medicina narrativa, que es honrar las historias. Entonces yo, pensando cómo podía arrancar esto y como para que me sirva de pie a mí también, es honrar un poco la historia de la narrativa en mi familia. En mi familia no son escritores, son todos docentes y yo soy la única médica de toda mi familia. Y bueno, y ahora devenida en docente también.
Así que bueno, como para romper el hielo, le voy a leer un texto muy breve que supe escribir en un ejercicio de una de las actividades de las casi 100 reuniones que llevamos ya con nuestro grupo Primum Audire, que ahí están algunos de mis compañeros. El grupo Primum Audire, para quienes no lo conocen, es un grupo interdisciplinario independiente que llevamos en Tucumán desde hace casi 4 años ininterrumpidamente, y en una de estas actividades hicimos un ejercicio en el cual justamente la idea era honrar las historias a través de la narrativa, es decir, que nunca nos falte quien nos cuente la historia, era la idea del ejercicio. Y bueno, en ese contexto yo escribí algo sobre la narrativa en mi familia, como para que me conozcan, y de ahí arrancamos, ¿sí? Bueno, el texto se llama Historias de narración. Mi vida siempre estuvo rodeada de historias, unas escritas por otros, leídas por la voz de mi mamá, y otras que son parte de mi identidad, narradas por ellas y por mis tías. Cuando mi mamá vuelve a relatar una vez más una anécdota de la que yo fui protagonista o no, yo le digo, yo estuve ahí o ya me la sé de memoria. A lo que ella me responde, no importa, y sigue relatando. Ahora que lo pienso, la verdad es que me crié con narradoras de pura cepa. Cuando a veces digo por ser moderada, porque siempre estoy hablando, cuento una historia de mi familia, ya no sé si los recuerdos son míos o son prestados. Lo cierto es que una vez que los hago míos, inevitablemente llevan mi impronta y caracterización. Lo de narrar se ve que lo llevo en las venas y me quejo de mi familia de lo que yo misma carezco, la imposibilidad de resumir. La historia lleva todos los detalles. Es más, cuando la cuento yo, es acompañada del show teatral de la que soy la única protagonista. Será por eso que mi hermana, cuando era más pequeña y teníamos algo para contar, siempre me decía, contalo vos que te sale mejor. Mientras escribo estas palabras, pienso en la importancia que tiene la narración en la generación de la identidad y el apego. Es que a través de los relatos yo pude llegar a querer a personas de mi familia, de las que ni siquiera llegué a ser contemporánea. El otro día, mientras relataba alguna historia épica familiar, una compañera del trabajo muy divertida me dijo, las historias de tu familia pertenecen al realismo mágico, deberías escribirlas. ¿Me habrá querido decir que me calle y las escriba para quien quiera leerlas? Las historias leídas las recibí de mi mamá. Siempre me leía un cuento y la mayoría de las veces el mismo, un regalo de la China. A veces ella me decía, leamos otro, a lo que yo respondía categóricamente, no. Cuando ya su paciencia se agotaba, me relataba que me dejaba en la habitación y al regresar me encontraba pasando los dedos por sobre las letras y leyéndome para mí misma. Aunque yo de letras en ese momento sabía menos que lo que sé de matemáticas hoy. Y ahí venía el legendario sentimiento de culpa y me lo leía una vez más esa noche. Reflexiono. La narrativa viene junto al desarrollo de la paciencia y por supuesto de la creatividad. Aquí les dejo una anécdota que lo ejemplifica. Mi mamá, la contadora oficial de cuentos, era también la más creativa a la hora de buscar artilugios para no cocinar. Mamá, tengo hambre. A lo que ella respondía llevándome a la cama, me leía un cuento mientras me rascaba la cabeza y me decía, dormite, ya se te va a pasar. Al día siguiente, cuando me levantaba, ella triunfante repetía esta frase, ¿ves que yo tenía razón? ¿Se te pasó o no el hambre? Y una vez más, mi astuta mamá tenía razón. Cuando pienso en mis abuelos, tengo algunos recuerdos propios y otros prestados. Mi mamá me dice que mi abuelo Federico siempre le decía, refiriéndose a mí, acuérdese lo que yo le digo, esta chiquita es especial. No sé qué habrá querido decir con esas palabras. Lo cierto es que hoy, a mis casi 37 años, nunca logré sentirme tan especial como sintiéndome en la resonancia evocadora de las palabras de mi abuelo.
Busqué la definición de abuelar en internet y dice lo siguiente. Significa cantar con ternura, dedicación y entrega máxima, pero sobre todo escuchar con suma atención. Lo que me lleva a pensar en este verbo y en su significado para mí. En cierta ocasión, escuchando relatos de una gran amiga, me sentí desabuelada y ella me dijo estas sabias palabras. Por lo que contás, tu tía Cristina cumplió ese rol con vos. Capítulo aparte, ya les contaré algo sobre mi tía. Mi sentimiento de ausencia de abuelo se debe a que algunos ya habían partido, a otros no logré conocerlo, y quien quedaba en ese momento no podía con el rol de abuelar a alguien contestona y bulliciosa como yo. Sin embargo, me quedo con sus últimos tiempos, donde al final de su vida pudimos acompañarnos y sellar viejas heridas. Mi tía Cristina es la hermana mayor de mi mamá y es también a quien eligieron como mi madrina. Ella es la primera escritora amateur innata de la dinastía. Ella fue las veces de editora, sin tener otra formación académica más que algunos años del secundario, de la tesis de licenciatura de mi mamá. Es la única de mi familia que alguna vez me llamó por mi primer nombre, que es el que yo elegí para identificarme y quien en tarjetas de cumpleaños me escribía cariñosamente Negrita. Cris es la más fabulosa y paciente contadora de historia que conozco. Recuerdo que cuando era niña y me quedaba en su casa mientras arreglábamos las plantas, ella no me leía, sino que me narraba una y otra vez, sin cansancio y cada vez con nuevos detalles más fantásticos, las historias de su niñez, las travesuras y desventuras que padecía con sus hermanas menores, las gemelas, una de ellas es mi mamá, y la siempre fabulosa narración de cómo su perra Estrella llegó a su vida. Si habremos caminado largas siestas por el barrio buscando tesoros para reciclar y algún que otro gajo para hacer nuevos plantines, porque para ella las plantas nunca eran suficientes. Con ella aprendí a maravillarme de las cosas simples de la vida y, ¿por qué no?, a hacerlas fantásticas. Mi amiga tenía razón. Mi tía Cris me abueló. Este breve recorrido que hice me hace reflexionar sobre la importancia de la escucha en la narrativa. Sin escucha no hay historias para contar, y mucho menos para escribir. Sigamos viviendo, sintiendo, creando, y como dice mi idolatrado Gabriel García Márquez, hay que vivir para contar. Bueno, este es un resumen, quizás los que me conocen a mí, y quiero decir que ahí está mi amiga que tenía problemas con la cámara, que es Macarena Fernández, que nos está hermoso como vos, dice, bueno, ahí se nota la amistad. Ella es quien me dijo esto, que mi tía Cris me había abuelado, así que ahí está, para vos, Macu. Ella es la amiga con la que había tenido esa conversación, y quiero decir que Macarena nos está acompañando desde Nueva Zelanda, donde vive ahora. Ella es médica psiquiatra, así que esperamos tener su aporte en algún momento. Bueno, este texto en realidad es un poco para contarles, digamos, quién soy yo y de dónde vienen estas ganas de contar las historias y un poco de lo que es mi familia, ¿no es cierto? En honor a la, valga la redundancia, a honrar estas historias. Me pidieron que cuente cómo llegué yo a la medicina narrativa y ahí es donde viene la parte donde parece que soy del fan club o que estoy sponsoreada por Ricardo Ricci, que no, que es una persona a la que yo le debo muchísimo, porque siempre me ha inspirado desde que yo fui su alumna hace 22 años en la UNT. Ricardo era mi jefe de trabajos prácticos en antropología médica, una materia que teníamos a la siesta en la facultad, y yo desde el primer momento que fui a las clases de Ricardo, quedé impactada. Cuando le contaba a Silvia o a Jorge y a Bea, me dice, ¿pero qué es lo que te impactó a vos de la clase? Y yo le dije, a mí me impactó lo que decía, o sea, el contenido de los temas de los que hablábamos,
y además la cercanía que él tenía con nosotros. Yo creo que eso es una fuente de mucha inspiración para mí, y yo, desde ese momento, él se convirtió en el profe. Incluso cuando yo hablo de él en mi casa, todo el mundo sabe que el profe es Ricardo, y le sigo diciendo a usted a pesar de que ya han pasado muchos años. Entonces yo creo que eso es lo que a mí me incentivó en ese momento, la cercanía que él tenía con los alumnos y de la manera que él tenía de explicar las cosas. Yo dije, bueno, si alguna vez soy docente y un alumno se siente así de inspirada como yo me sentí con Ricardo, ya está, estoy hecha. Entonces, realmente creo que él va a decir, no, que es el cariño y se va a hacer el tímido y todo, pero yo creo que eso es muy importante para alguien en una universidad pública como es de la que yo soy egresada y como en la que Ricardo enseñaba, donde somos muchos alumnos y es muy difícil sentirse contenido o cercano con algún docente. Ahí empezó mi vínculo con las humanidades, y muchos años después se hizo una sociedad de humanidades acá en Tucumán, y posterior a eso nos reencontramos con Ricardo. Nos reencontramos antes, le hice un prequirúrgico para que él se opere, ahí nos reencontramos. Él cuenta esa anécdota en un libro también, de cómo me reencuentra él a mí, de mi paso de alumna a médica en ese momento. Y una tarde, mientras estaba leyendo El doble de Dostoyevsky, no les puedo explicar por qué ni qué tiene que ver con eso, me acordé de Ricardo y le mandé un mensaje. Le dije, profe, ¿en qué anda? No va a seguir lo de la sociedad. Y ahí me cuenta, estoy poniendo toda mi energía en un grupo de medicina narrativa. Me incorporé y desde ahí nunca más me fui de la medicina narrativa. Y yo creo que lo que yo trato de transmitir ahora también con los chicos, con mis alumnos, desde mi lugar como docente, es la utilidad que ha tenido para mí, porque nosotros empezamos con el grupo en plena pandemia, y yo en la medicina narrativa encontré todas esas cosas que yo estaba buscando o que yo trataba de hacer incluso en el consultorio, anotando, el hijo se separó en la ficha para que la próxima vez cuando venga con la crisis hipertensiva yo me acuerde que cuando le sube la presión, cuando el hijo se separa de la mujer y vuelve. O sea, yo creo que mucho de eso también quizás le haya pasado a ustedes también, y encuentren en este lugar que lo que todos nosotros hacíamos tiene un sentido, tiene un fundamento, y hay un montón de personas en todo el mundo tratando de hacer lo mismo, y ese es lo que yo quiero transmitirles a los alumnos. La medicina narrativa yo la practico con el grupo, de la que por supuesto sigo siendo parte, y es algo valiosísimo, y eso es lo que me llevó también a mí a buscar el espacio sin quererlo en la facultad. ¿Por qué le digo sin quererlo? Porque yo me había presentado. Yo soy docente de una cátedra que se llama Aprendizaje Clínico Temprano, que es una materia de primer año en medicina de la Universidad de San Pablo T. Entonces es como, para los que son médicos y para los que no, es como el inicio donde los chicos aprenden sobre la relación médico-paciente, los inicios de semiología y sobre el interrogatorio, que a mí es una materia que me encanta, y es desde el día 1 los chicos van por primera vez al hospital. Entonces, yo sí me trataba de incorporar algunos conceptos que yo iba aprendiendo o que yo ponía en práctica con el grupo, y a raíz de eso, de a poquito lo iba incorporando, y una vez se me ocurre que podíamos hacer un taller, y yo les digo a los chicos que siempre andamos buscando espacio en el grupo, les digo, yo ofrezco la cátedra, un horario de mi teórica, los obligamos a todos y los llevamos a que hagan medicina narrativa sin saber. Bueno, fue buenísimo, y estuvo Dafne, que no sé si está ahora en el grupo, ella lo organizamos, fue también Estela Mari y Luli, otras chicas del grupo. Hicimos esta experiencia por primera vez con los alumnos. Entonces, a raíz de eso, yo le cuento a la vicedecana de la facultad la experiencia que habíamos tenido con los alumnos. Yo como para que quede como aprobado de que estábamos usando el espacio de la facultad en hacer esto. Bueno, me felicita, le había encantado, qué sé yo, le mando algunas fotos de lo que habíamos hecho con los chicos. Fue como la primera semillita, digamos, de la medicina narrativa ahí.
Después surgió la oportunidad de ir a presentar la experiencia que nosotros tenemos con Primo Naudire, que es el grupo de medicina narrativa, en el INCAEM, que es el Congreso Argentino de Educación Médica, el año pasado. Entonces yo fui, digamos, en mi cargo docente, a presentar el trabajo del grupo. Y ahí, por supuesto, ya habíamos presentado también, o sea, la experiencia que habíamos tenido con los alumnos en el taller, y presenté un póster contando digamos, las actividades que hacemos con nuestro grupo y la experiencia, la primera experiencia con los alumnos. Y ahí nos invitan por primera vez a dar un taller en la UNT, que ahí fuimos con Ricardo. Ahí vuelve Ricardo. No, Ricardo está en todo esto, ¿no? Que les quiero decir, él acompañaba, también fue conmigo a presentar el póster. Y cuando yo termino de presentar el póster, le mando a la vicedecana, mire, le quiero contar, ya que usted me ha permitido, digamos, llevar el nombre de la facultad para presentar el póster, que bueno, que me dio muy bien, le cuento la experiencia, todo eso. Bueno, qué bueno, Paula, te felicito, me alegro mucho. Y ella es, pues yo digo, es una persona muy afortunada. Me manda un mensaje al rato y me dice, Paula, ¿no te animás a armar una materia optativa para primer año de medicina narrativa? Cuando uno no puede creer que las cosas realmente surjan así, porque seguramente habrá gente que habrá insistido de otra manera. Yo creo que por ahí Silvia o Jorge me decían, pero vos, ¿cuál crees que fue la manera? Yo creo que yo soy una persona muy insistente y muy entusiasta, entonces como que yo contaba esto así como tan fabuloso, y bueno, se ve que la historia, mi forma de contarla le atrapó a a la vicedecana. Entonces, bueno, ahí surgió, digamos, la oportunidad. Obviamente que yo no contestaba nada y lo llamé a Ricardo. Y Ricardo me dijo, viene el tucumano, usted diga que sí, y ya va a ver que después le sale. ¿Fue así o no, Ricardo? Sí, así es. Entonces, bueno, a partir de ahí, bueno, surgió esta gran oportunidad, y yo también siento que es, además de una gran oportunidad, algo como, digamos, de mucha responsabilidad, porque yo creo, a ver, si esto no sale bien, un punto menos para la medicina narrativa, y si esto sale bien, es, bueno, ya un logro de más. Yo ya con haber tenido, digamos, la oportunidad de haber podido incorporar los talleres en esta cátedra donde yo estaba, y de a poquito ir metiendo, digamos, la semillita con los chicos, yo creo que eso era algo, ya para mí, un logro tremendo. Yo quiero decirle que tengo así un alto de hojas de cosas que he seleccionado con los alumnos. Obviamente que no puedo leer todo, pero sí por ahí mostrarle algunas pequeñas cosas que ellos han escrito, porque yo creo que esta es digamos, la realidad, o lo que uno se lleva. Es más, yo me traigo los papeles a mi casa, digamos, las hojas de los alumnos. Y bueno, y contarles que de ese proyecto, en el cual Ricardo me ayudó con el esqueleto de una optativa que él había hecho sobre literatura, digamos, de cómo la literatura influía, digamos, en los estudiantes de medicina, una optativa de humanidades que estaba en la UNT, que era a través de la lectura de El día que Nietzsche lloró, así era, ¿no? Entonces, con ese esqueleto fue que yo tengo acá, para el que le interese, lo quiera ver, lo puedo compartir al proyecto que yo presenté, y digamos, la aprobación a fin del año pasado, y este año, en este momento, yo ya estoy dictando esta materia de medicina narrativa en primer año de la carrera de medicina, y bonus track me ofrecieron abrir el cupo para darle a los chicos de tercer año. Eso fue como algo hermoso para mí, porque los de tercer año fueron mis alumnos en primer año. Entonces fue como un reencuentro muy bueno. Y lo otro que yo creo que es muy valioso también es que escuchen el horario que tengo, porque tienen tanta carga horaria, pobrecitos los chicos, que tengo los lunes y los viernes a las 7 de la tarde.
O sea, imagínense los viernes a las 7 de la tarde. Es un milagro lo que estos chicos hacen, la atención que ponen, porque, y además que es optativa, pero como se acabó el cupo en otra de las optativas, lo obligaron a venir a esta. O sea, es como remar, remarla a las 7 de la tarde, es complicado, pero yo creo que el mérito y realmente ustedes lo van a poder ver en lo que yo les voy a mostrar brevemente, o de leerles, de compartirles algo de lo que los chicos han hecho. Yo creo que vale la pena. Y el viernes pasado hacía un frío terrible acá en Tucumán, había varios que estaban con gripe, con influenza, con todo, y me mandan mensajes si podían faltar. Le digo, chicos, sí, pueden tener una falta, no hay problema, no hay problema. Y más tarde me escriben, profe, no nos queremos perder la clase, somos muchos los enfermos, y si la hacemos virtual, imagínense yo. Eh, Era una cosa que no podía creer, ¿no? No podía creer que son los chicos de tercer año. Podían faltar y aún así quisieron venir. Entonces, bueno, hay que seguir poniéndoles pila. Yo cuento mi modo, porque yo no digo que esta sea la forma, ni será obviamente la forma de Rita Charon, ni nada. Cuento la forma en la que yo trato de transmitir y el modelo. Y como les contaba a Silvia, a Bea y a Jorge, uno piensa de una manera, yo lo pensé como teórico práctico, yo pienso, no sé, hablamos de Rita Charon la primera vez, después de la medicina basada en narrativas otra vez, hicimos otra clase de medicina gráfica, o sea, yo le doy un marco teórico, pero siempre quiero que se lleven de hacer el ejercicio y de compartir, o sea, como que ese sea el eje esa es la forma que yo encontré y que yo veo que a los chicos les sirve y con la que más conectan. Y quizás, no sé, una vez, bueno, veo que no está Carlos Fresman, pero bueno, lo hago público acá, en la primera clase yo usé un texto de él como disparador, que se llama, no sé si lo conocen, es Semiología Narrativa del Abdomen, que me parece espectacular. Entonces, lo trabajamos a ese texto y después de eso yo le dije a los chicos que ellos escribieran el primer recuerdo que ellos tengan, una anécdota, un recuerdo de la infancia relacionado con la enfermedad. Podía ser que hayan acompañado a alguien enfermo, ellos enfermos, lo primero que se les venga a la mente. Y algunos me decían, no, profe, pero yo no, como les había leído el texto de Carlos, yo no tengo nada triste. No, no, si eso no hace, no tiene que ser triste, pero yo no sé escribir, todas esas cosas que siempre pasan. Y realmente, después, algunos se animaron a compartir, y después cuando se estaban yendo, le digo, bueno, ¿quién se anima a regalarme anónimamente o con el nombre? Y todos se acercaron a, a traer de nuevo los textos. Incluso algunos parece que habían escrito muy bueno, le sacaron la foto y me lo entregan, no, para usted, profe, para usted. Y realmente yo creo que es de un gran valor, ni siquiera un gran valor, como yo les digo, esto no es clase de literatura, no es clase de ética, no es clase, se escribe lo que se siente en el momento. Obviamente que algunos tienen más desarrollo literario que otros, se empujaban entre ellos, no, profe, que lea él, dice este es García Márquez, cosas así, pero lo que escribieron, incluso por ejemplo, les voy a mostrar porque creo que eso también es el detalle, miren el papel, por ejemplo, todo cortado con el que me entregan, esta chica se estaba yendo, no me lo había entregado, cuando se fueron todos se volvió y me dice, tome, profe. Y yo la verdad que la leí, le voy a leer porque es muy breve, esta es de la actividad esta que les cuento, y dice, migraña, dolores de cabeza, relacionados con los gritos siempre presentes en mi casa. Al día de hoy se desencadenan por el mismo motivo y persisten. También por la falta de atención de mi mamá. Quizás era una de las formas, sin embargo, hoy la tengo y a veces lo sigo teniendo. ¿Serán los mismos motivos? Quizás sí está relacionado o no, tal vez. Y se ve que ella había seguido escribiendo algo más, pero lo cortó. O sea, yo creo que independientemente de que si está, digamos, eh, gramaticalmente bien redactado o no, lo que cuentan los chicos,
yo realmente volví ese día a mi casa y no podía creer que los chicos pongan nombre, le pongan la cara y el nombre a las cosas que me habían contado en la primera clase. Entonces yo digo, o sea, es la forma, o sea, eso es lo que yo les quiero, digamos, mostrarle a ustedes o transmitirle. Por ejemplo, les voy a leer otro que me había parecido muy bueno, no sé, por ejemplo, muchísimos de los alumnos tenían abuelos enfermos, abuelos con demencia y tenían como ese recuerdo, ¿no? Y por ejemplo, otra de las chicas, esa es la que le leí primero, es de tercer año, y después otra alumna también contaba la historia de su mamá, de todas las internaciones que había vivido su mamá y la última internación durante 58 días, marca el número, hasta que termina falleciendo en la UTI. Y yo dije, y le puso el nombre y el apellido abajo, yo dije, no se animó a leer, pero ella sí quería contar eso y me lo entregó en un papel. Entonces, yo creo que eso es algo súper valioso porque por ahí o escucho, o seguramente ustedes escuchan también, los chicos no saben leer, no les importa nada, y estos chicos tienen 18 años, tienen 19 años, y tienen tantas cosas para decir que realmente es de una riqueza que me tardaría horas en leerle las cosas que han escrito o los sentimientos que tenían de cómo ellos relacionan las enfermedades de los hermanos con la ausencia de los padres. Quizás son chicos de una universidad privada, con recursos económicos, con algo que uno no pensaría que tienen algún tipo de carencia económica, y hay como ausencia, hay enfermedades, hay miedo, o sea, es realmente muy valioso lo que se obtiene. O sea, obviamente esto hay que trabajarlo, este, y siempre de todas las clases trato, digamos, de agarrar como el puntapié de lo que hemos visto y alternar, por ejemplo. Una clase vemos algo así muy duro o quizá un tema más difícil, y la siguiente clase, bueno, alternamos con algo, no sé, que tenga más que ver con el humor o con la gráfica. Es como esa es la forma en la que yo veo que los chicos conectan de alguna forma. Otro ejercicio que yo hacía muy simple, les cuento en la cátedra de aprendizaje clínico temprano, es una vez les dije, por ejemplo, el año pasado pobre, los chicos los que les toca con lo que hacen la optativa y medicina narrativa, bueno, tienen que ir, pero los otros que les toca conmigo, bueno, les toca. Y entonces yo en la primera clase le digo, bueno, después que hablamos de la historia clínica y todo, le digo, escriban ustedes algo que se les ocurre a ustedes, se les ocurra a ustedes de mi primer día en el hospital. Pero ¿qué cosa? No sé, algo que se llame mi primer día en el hospital, y escribo. Y entonces lo encontré porque estos fueron del año pasado. Y miren por ejemplo, dice, mi primer día en el hospital estaba muy nerviosa y a la vez emocionada por ser una de las primeras experiencias de la carrera. Me sentí confiada al pasar el tiempo y me gustó mucho, ya que nos tocó un paciente bueno y quiso hablar con nosotros. O sea, me parece, es como algo muy simple, ¿no es cierto?, lo que escribe, pero yo digo la connotación, ¿no?, que el paciente es bueno porque quería hablar con nosotros. Y siempre está, cuando yo los veo la primera vez que van al hospital, el temor de generar daño. Digo, o sea, el daño máximo sería que ustedes hagan una opinión médica, porque acaban de entrar a medicina, o sea, sería el daño máximo. De ahí, todo lo demás es fructífero, es la palabra, es el acompañamiento, es esas cosas que siempre trabajamos. O sea, le digo, ustedes pueden ser la mejor cosa que le pase a esa persona, a ese paciente o a ese familiar hoy. Eso piensen, no van a generarle ningún daño, digamos. Ustedes sean la primera persona que lo escucha verdaderamente en todo el día, y les pasa. O sea, después ellos solos se van dando cuenta que esa es la realidad de muchas personas en el hospital público. Este año, por ejemplo, hice otro ejercicio que era mandarlos a interrogar, pobre mi alumno, mandarlos a interrogar sin ningún conocimiento. ¿Pero qué vamos a preguntar?
lo que ustedes le preguntarían a alguien que está internado. Vayan y pregunten lo que ustedes piensan. Y yo digo, me pareció que era el ejercicio como para ver qué preguntan cuando nosotros todavía no le incorporamos el chip de la historia clínica formal. Entonces, ese era mi pobre, ellos ni sabían lo que yo me imaginaba. Entonces, por ejemplo, le leo a alguno como para graficarle. Ellos entraron así, pelado, a hablar con los pacientes y dice, ingresó hace 8 días, recibió cirugía en el hombro por un tumor, tiene punto suspensivo de enfermedades, si no le entendía lo que decía. Estaba con su hermana, tan satisfechos por la atención y esperando la hora del té. Recibió la visita de estudiantes de tercer año. Se encontraba sin dolor y parecía con buena predisposición. Ese, digamos, ¿qué es lo que a ellos se les ocurre preguntar en el contexto de yo no sé, digamos, científicamente qué preguntarle, pero ahí yo me doy cuenta en las palabras, se fijan con quién están acompañadas, cómo se siente, cómo la tratan, qué es lo importante en ese momento, que quizá cuando nosotros ya le incorporamos el chip, se pierde todo esto. Entonces siempre ahora en la optativa es incorporarse, chicos, esto es un complemento de la historia clínica formal, complemento de la medicina basada en evidencia, o sea, no es que se... Ay, Silvia, ¿quieres decir algo? Ah, me parece que quería levantar la mano. Entonces es como, realmente, como le digo, tengo millones de cosas para leerle, sé que el tiempo es poco y quiero que ustedes también me pregunten algo de lo que a ustedes les interese, más de lo que yo les estoy contando. Y, por ejemplo, también otro ejercicio que hemos hecho en otra clase de narrativa ha sido yo, como ellos han tenido la valentía de leer, de contarme estas historias tan personales, yo les leí un texto que yo había escrito, que es donde yo cuento la historia real de mi primer informe de muerte al familiar de una paciente. Entonces yo le leí ese texto y después les propuse a ellos que reescriban ese texto, pero usando como el narrador, desde la perspectiva de que el narrador sea la esposa del paciente. No me puedo explicar las cosas que han escrito en 10 minutos. Y ahí cuando uno dice, pero de todo, o sea, no estoy hablando solamente de la calidad literaria que pueda tener de alguna manera, sino las preguntas, los recursos, las metáforas que han utilizado. O sea, si tenemos tiempo, quieren que les lea alguno de ellos, tengo un postón separado, pero realmente así, puestos en los zapatos, son chicos, como les digo, de 18, 19, 20 años, los varones y las mujeres, porque por ahí quizás las mujeres habían escrito algunas cosas como más románticas, el amor de mi vida se fue, pero aún así con un montón con una riqueza, digamos, en las preguntas que se hacían ellos como esposas del paciente, en lo que veían de mí, por ejemplo, cuando yo les contaba que era residente, cómo me describían ellos a mí. Le pusieron nombre del paciente, nombre de la esposa, el lugar, el ambiente. O sea, todo el tiempo yo le decía, a mí me parecía algo muy emocionante ver cómo ellos me habían descrito a mí y me movían en diferentes situaciones, desde la mañana en la que el paciente hace el infarto, el paciente del texto, hasta que recibe la noticia. O sea, hay realmente eh, una vivencia que tienen los chicos que por ahí creo que no tienen el lugar para expresarla, y eso es lo que se interpreta ahora como que los chicos no les importa o no tienen idea, no saben escribir. Y ellos también creen lo mismo, porque lo dicen, no, profe, yo no sé, le da vergüenza. Y las mejores cosas son las que justamente los que no se han animado a leer y que después me las entregan. Y yo digo, ahora me voy yo, me hago unos mates, le digo, y me llevo para leer a la noche las cosas de ustedes. Ahora están trabajando en hacer una viñeta de medicina gráfica. Después les puedo compartir a ver qué es lo que hacen, lo tienen que entregar la semana que viene. Entonces, realmente yo cuento mi experiencia y este es el camino más o menos que
hemos hecho para llegar hasta acá, bien acompañada por mi familia, por el grupo de la cátedra en la que yo trabajaba, que me dan el espacio para hacer mis cosas sin que ellos entiendan muy bien de qué se trata. Entonces, don Ricardo, ahí está con mi sponsor oficial, y mis amigos y todas las personas que, bueno, que me apoyan y creen en esto sin saber muy bien qué hacen, ¿no? Muchos me preguntaban, todavía no terminan de entender, como les pasa a todos. Y bueno, y a los alumnos también les digo, yo les puedo decir lo que no es la medicina narrativa y nos pongamos a hacer como para ver qué sale, digamos, y creo que es la mejor forma de poder, de poder entenderlo. Me parece que esa fue la forma en la que me sirvió a mí y es lo que yo, no sé, trato de transmitir. Así que bueno, ya no los quiero aburrir más, me pasé del tiempo, Muy bien, muy no bien. sé resumir, pero bueno. Por ahí No, podemos, y ahí, sí, Jorge. no, se me ocurre que si querés podemos ir abriendo y si vos ves que encaja el comentario de alguien más con lo que quedó por ahí guardado, seguimos un Bueno, poquito. antes que abramos, quiero decir que ahí recién la veo que está Meche, por ejemplo. Yo digo, Ujú. qué afortunado que es uno en este camino, porque, por ejemplo, ahora estoy por trabajar justamente eh, por la generosidad de Meche, la verdad, la humildad y la generosidad con la que se ha comportado conmigo, la paciente, con Nati, ¿se acuerdan? No sé si han participado del Ateneo que dio Meche sobre su paciente. Y bueno, es algo con lo que yo voy a trabajar con la narrativa de los pacientes y mostrarles a los chicos la experiencia de Meche, que así generosamente me dijo que sí. Y creo que esto me parece que es lo que tenemos que seguir sembrando, digamos, en este espacio para que todos podamos construir. Seguramente a ella yo le devuelvo en la repercusión que tengan en los chicos y así que bueno, le agradezco públicamente a Meche también el brindarme, digamos, ese material tan hermoso que ella ha compartido. Escucho. Abramos un poquito ahí la conversación, ya se me ocurren tantas cosas para comentarte, pero voy a contenerme un minuto. Si alguien quiere decir algo antes. Em, Celeste escribió algo en el chat. sí, ahí escribió que dice que se siente muy identificada y hoy le pasó algo con una alumna y justamente le hizo pensar que necesitamos un espacio para narrar y contar las historias, ¿no? La creación de ese espacio. Sí. Y antes, Bruno había comentado que esa historia que nos leíste es más completa que muchas otras historias que leemos habitualmente. O me hago cargo que a veces escribo yo. La historia es clínica, dice Bruno. La historia clínica ahí. Algunos que me mandaste a preguntar ahí como en forma abierta, me pareció que Sí. tenía mucha más información de repente, o sea, tenía información clínica médica necesaria, de que estaba bien, estaba sin dolor, que estaba pasando bien, pero tenía un montón de información bien valiosa. Se escucha un poco De ellos, distorsionado, la Bruno. contamos, la que contamos, y demás. Distorsiona un poquito el micrófono. A ver si podés ahí. A ver, ahí capaz que mejor. Ahí Perfecto, mejoró. ahí Sí. está perfecto. Y sacó el auricular, capaz. Porque tenía el auricular. Decía que me dio la sensación cuando escuchaba esa historia que los mandaste ahí a entrevistar al paciente, que tenía un montón de información que de repente muchas veces compartimos desde la oralidad, de bueno, el paciente estaba bien, lo fui a ver, o en el pase de guardia compartimos como esa otra mirada que también a veces tenemos desde la salud y desde el acompañar al paciente, pero que estaba ahí escrito, ¿no? Como el paciente estaba bien, estaba sin dolor, estaban los síntomas, la cuestión de cómo estaba, y estaban esperando el té, estaban acompañados con tal y cual persona, como que en un párrafo resumió. Yo me hice como la imagen llegué a ver a la escena ahí un poco, ¿no? Como del señor ahí con la señora esperando, tomando el té, o que esperaban la hora de la merienda. Vi como la película de lo que vemos muchas veces en la sala cuando abrimos,
y que la mayoría de las veces, después cuando hacemos el ejercicio de escribir o de pasar lo que vemos, lo que interactuamos, lo que intercambiamos con el otro, queda en una cosa como muy resumida de solamente si está estable cardiovascular, cosas no sé qué, como muy físico y nos olvidamos de todo eso otro que muchas veces en el cuento sí, de repente contamos, el paciente pasó así, estuvo así, estaba acompañado por tal, pero ahí me sorprendió cómo estaba resumido desde ese lado y la importancia que le dieron a esas cosas. Te Sí. felicito, aprovecho para felicitarte por el trabajo y sobre todo el desafío que, siendo pediatra yo y trabajo con niños, con adolescentes, el desafío que implica trabajar con chiquilines de 18, 19 años y motivarlos en esto, y viernes a las 7 de la tarde, chau, un golazo. O sea, tenés todo el crédito hecho. Y otra cosa que me quedó como resonando o pensando es en esto de que cuando no nos entienden o no se entiende esto que dicen, perdón que me invaden siempre en mi cámara, siempre aparecen algún ser, eh, que creo que, no sé, cuando te escuchaba, capaz que con esa tonada, además de Tucumán, que me llamaba la atención, había una cosa como de ensoñación o de sueño en tu relato y en tu contar todo esto, que creo que justamente es lo maravilloso y lo que nos cuesta a veces transmitir a otros, todo esto que se hace y que se puede hacer. Así que adelante con todo lo que se pueda en eso. Gracias por compartirlo. Muchas gracias, Bruno. Muchísimas gracias por tus palabras. Porque yo tenía muchas dudas de contar esto porque a esta la gente le va a interesar lo que yo tengo para contar. No, no, no. Y ahí está Bea, que me dijo, pero vos tenés que hablar así como hablas vos, no te vas a acartonar. No, yo no sé cómo No no te- se hace de la otra manera. Así que si es ese el temor, no existe eso, digamos, no sé cómo se hace. Yo creo que es muy importante lo que dice Bruno, y no sé si, bueno, no les comenté que por ahí la metodología de evaluación es cualitativa, en realidad, en algo como esta materia, y va a ser, la idea es hacer que los chicos vayan a hacer una entrevista a los pacientes y escriban con todas las herramientas que se supone que obtienen de la materia, sean capaces de escribir una historia clínica narrativa, como el lado B de la historia clínica formal, digamos. Ese sería el examen final, por ponerlo de alguna manera. Así que bueno, vamos a ver qué surge de esto. Estoy expectante. Ignacio levantó la mano. Sí. Bueno, la verdad que maravilloso, digo, porque transmitís una cosa de nuevas generaciones, ¿no? De lo que has generado vos estás mucho más cerca de aquellos que les estás enseñando. Nosotros venimos trabajando hace muchos años y escuchar tu relato y el entusiasmo que generás y cómo vas entendiendo. La verdad que eran todas escenas muy ricas, por lo menos siempre nos preguntamos, los que ya hace unos años estamos con esto, y bueno, esto prenderá en las generaciones jóvenes. Yo lo veo así en las materias que damos de grado optativas y que la verdad que me resonó muchas las cosas que contaste ahí porque pasa esto, de pronto, tengo que, bueno, vamos a esta, no queda otra, vamos a narrativa, y de pronto empiezan a abrir los ojos y a ver las cuestiones que ellos pueden implicarse, que pueden ver desde la literatura. Bueno, mucho lo que dijiste, pero es más valioso todavía porque sos mucho más joven, en el caso mío, y que transmitas esto, la verdad que para mí es una frescura escucharte y que ya desarrolles esto, la verdad que te felicito y felicito a todos los que van haciendo coro con vos, así que te agradezco mucho el relato que nos diste esta noche. Y avante, avante Tucumán. Muchísimas gracias, muchas gracias. Realmente le agradezco a todos las palabras. Y capaz que parezco más joven de lo que soy, ¿no? Estoy por cumplir 40 años, ¿no? Me Ah, mantengo. jovencita, una niña, una niña. Y ahí Capaz que Gustavo es la está. cámara. eh, Gustavo quiere, si este, levantó la mano. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por el entusiasmo. La verdad que muy fresco todo lo que has contado
muy interesante. Simplemente también contar que estamos presentando la materia optativa Medicina Narrativa en la Facultad de Ciencias Biomédicas en la Universidad Austral. Creo que se están replicando muchas estas iniciativas y estos espacios. Yo lo que sí me preguntaba y me gustaría si entre todos pueden responder, y Paula también, porque es como que tiene dos avenidas el relato, ¿no? Dos grandes avenidas que están definidas. Uno por el espacio narrativo que está comentando Paula sobre su experiencia, que me parece que es verdaderamente muy rica y muy interesante. Pero lo otro que es algo que yo no sé a veces si es real o algo que uno percibe en el trabajo que también nosotros hacemos en los talleres de medicina narrativa en el hospital, con los médicos jóvenes, con enfermería, trabajamos mucho también, si no aparece como un espacio terapéutico. Y si este espacio terapéutico tiene cierto grado de impertinencia o si es pertinente. Eso es lo que yo me pregunto y tal vez sería interesante que los psicólogos tal vez me digan, seguí adelante o el cauce está desbordado. No sé si se entiende lo que digo, ¿no es cierto? Sí, Yo, perfecto. se entendió, me pareció brillante la apreciación de Gustavo, gracias por las palabras, y yo tengo la persona justa para que conteste esto, la estoy mirando acá con los auriculares rosa y la voy a obligar a hablar. Vamos a ver. Sí, sí, yo quiero decir algo como al respecto de eso también. Pues bueno, para empezar, digamos, como contar dos cosas muy cortitas en relación a eso. Una es que, bueno, yo soy psiquiatra y recibíamos como muchas interconsultas cuando trabajaba en el hospital general, que la interconsulta solamente decía paciente llora, ¿no? Entonces, me parece, o sea, y nada, cuando íbamos a hablar, en ese caso el trabajo era más para hablar con el médico que con el paciente en sí. Entonces, pienso que digamos, la medicina narrativa lo que aporta es como romper ese bloqueo, porque creo que eso es, o sea, o no sé si es como un exceso de responsabilidad al que le hemos otorgado a la palabra, el que nos limita, ¿no? Porque estamos, no es que está por hacer como una intervención, como qué es lo que va a hacer con la vida o una pregunta, no sé, como con otra implicancia, es más como decir son conceptos para desarrollar esa pregunta, o sea, para hablar, para expandir la propuesta de la medicina narrativa, ¿no? La propuesta del conocernos, de qué nos va pasando. Eh, es un espacio terapéutico en sí, pero también lo podríamos decir que lo es la música, o el andar a caballo, o el escribir, ¿no? Como, bueno, que también está como musicoterapeuta, o la equinoterapia, o cuando esas actividades son terapéuticas en sí mismas. Digo, ¿cuál sería? Pienso que es como más dañino, digamos, como bloquear esa palabra que hacer uso de ella en estos espacios. Y como otra experiencia, quizás no al inicio de la carrera, digamos, yo, bueno, con Paula somos como, bueno, una de mis mejores amigas, pero también somos contemporáneos en la facultad, entonces no estoy al inicio de la carrera, más bien soy egresada hace varios años, pero hoy me encuentro, como decía ella también en Nueva Zelanda, y hoy no estoy en mi rol de médico. De hecho, como hice una pequeña escritura, digamos, respecto de cómo es trabajar como dishwasher, que yo siento que hice crónicas de una dishwasher, digamos, un pequeño y breve relato, pero yo sentí como el narrar esa experiencia fue altamente terapéutico para mí, casi como salvador. O sea, el usar ese recurso de que en esa experiencia la que estaba narrando usaba, digamos, como a la que estaba viviendo esa experiencia como un personaje de esa narración. Entonces, al momento de poner en palabras, seleccionar qué es lo que vamos a escribir, estamos haciendo un recorte de esa realidad.
estamos eligiendo cómo nos queremos contar la historia que nos queremos contar. Después eso nos puede servir para trabajar en terapia con algún especialista, ¿no? Con algún psicólogo, psiquiatra, terapeuta, del que fuera. Pero en sí mismo el despliegue no tiene manera de ser dañino. Es totalmente posibilitador. Es mi juicio. Ujú. Jorge, Y ahí me gustaría decir varias cosas. Uno que no quiero dejar de decir, y sin olvidar lo que estamos conversando en este instante, que en este inicio del relato, en mamá, en las abuelas, en los que nos inspiraron antes, los maestros, los mayores, esa cadena de personas que nos permiten ser narrativos, ¿no? Es como eso que dice, uno le dice lenguajear, le dice Maturana, un chileno, como si fuera una función biológica, ¿no? Del cuerpo, como algo, una función fisiológica. Y yo en este momento les diría narrar, sería una función fisiológica, pero una fisiología sostenida por esta cadena de inspiraciones que nos vienen sosteniendo a lo largo de la vida. Y cuando agarramos un autor que nos gusta, siempre cuenta un antecedente. La Rita Charon cuenta sus estudios en literatura. Uno que me gusta a mí, Milton Erickson, contaba lo que le pasó en la infancia y bla, bla. Y todos cuentan un antecedente que lo sostiene para articular esta actitud ante los pacientes. Eh, Dicho esto, para no perderlo por lo que había dicho Paula, dentro de mis muchos antecedentes hubo un libro que hemos compartido con Silvia, muchas lecturas, que se llama De médico a sanador, y que es de una antropóloga, que lo que hizo fue tener un estudio cualitativo con médicos. Y ella empieza planteando en el libro la función de la línea. Y entonces a mí me sirvió mucho para contestar esto que se abrió ahora esta pregunta. Esa línea, esa línea que se mete en nuestra cultura y divide los espacios y casi los hace estancos. Entonces dice la antropóloga, en el desarrollo de su reflexión, que casi como qué pasaría si la borramos esa línea por un rato y vemos qué pasa si esos compartimentos dejan de ser estancos. Me acuerdo, un día fui a navegar acá al Río de la Plata y me di cuenta que no existían las manzanas y que el cielo no era cuadriculado, porque uno podía ocupar todo el espacio, ¿no? Esas líneas eran construcciones que le ponemos los seres humanos, pero que en la naturaleza se funden, ¿no? En un gran espacio. Entonces, a mí me parece, y así es como salgo yo, es una confesión esto casi, de ese lugar de si no es muy terapéutico o no. Y yo digo, bueno, y si borré la línea, un poco la borroneé y el proceso del diagnóstico ya es terapéutico y el proceso de la interacción también es terapéutico, no tiene que venir en otro momento. Va sucediendo mientras vamos conversando sin, sin la me acuerdo una, una maestra hablaba de la violencia de la interpretación, ¿no? Sin eso, sino de la participación, no es la interpretación, es la participación en esa conversación. Bea, Sí, yo no sé si ustedes se acuerdan, si Silvia o Jorge se acuerdan, pero yo hice la misma pregunta a ustedes cuando empecé con los talleres de medicina narrativa. ¿Pero qué hago si alguien se desborda, si en estos talleres hay algo que no puedo manejar, o si yo noto que necesito un psicólogo o un psiquiatra? Porque en los talleres se trata un poco de lo que la medicina narrativa habla del autoconocimiento, ¿no? Trabajar con nosotros mismos para poder ser mejores profesionales, sensibles a lo relacional sobre todas las cosas. Y la verdad es que si bien en los talleres puede haber emociones más a flor de piel, digamos, evidentes, donde cada uno realmente exterioriza percepciones
privadas incluso, nunca fue necesario aclarar que yo no era psicóloga ni psiquiatra, ni que esto no era un espacio, el marco de la medicina narrativa queda como explicado desde el principio. Incluso lo charlé con los psicólogos y los psiquiatras de mi hospital y dijeron lo mismo que Macarena. O sea, vos tranquila, vos seguí adelante. Acá, si vos notás que hay algo que sobrepasa que alguien necesita un poco más, nos llamás a nosotros y nosotros estamos ahí, al lado tuyo, para ese que necesita un poco más. Porque puede ser que nos demos cuenta en esos espacios que hay alguien que necesita otro tipo de ayuda. Pero creo que la medicina narrativa es como un tamizaje, ¿no? Pero no llega a ser lo que hace un psicólogo, lo que hace, no lo es, no es eso, pero sí trabaja las emociones desde otro punto de vista y busca la autorreflexión mucho, el autoconocimiento, el trabajo con el otro, lo que le pasa al otro, lo que me pasa a mí, lo que me pasó con mi paciente, y todo eso hablado y narrado en espacios que no existían o que no existen y que generan otra cosa diferente a lo que es una relación con un psicólogo o un psiquiatra y que se puede buscar en otros espacios. O sea, yo, la verdad que en este tiempo que he generado estos espacios en el hospital, al principio tuve ese temor y tuve esa pregunta, e incluso se le hice a Carlos Tajer también, para decir, che, pero no, ¿qué hago si me pasa algo así y no sucedió? Es como que ya están tiradas las cartas de inicio y eso permite que es otro juego, pero otro juego que nos permite incluso también hacer como un tamizaje y dejar abiertas las puertas para que entren los psicólogos o los psiquiatras si es necesario, digamos, pero es otro ámbito. Mm. Ignacio. Bueno, creo que también me convocan como psicólogo Sí, a la pregunta. totalmente. Yo creo que hay una cuestión que muchos lo conocen, que es la gran disociación que existió en la medicina desde hace tiempos inmemorables, ¿no? La famosa objetividad, que es dejar afuera la emocionalidad, la propia persona, que le hizo y le hace bastante complicado el camino a quienes ejercen la medicina. Yo realmente creo que un poco mi trabajo en el hospital es justamente habilitar eso, pero aún no estando ahí, yo hago una diferencia, creo que esto lo charlamos en la comisión del examen, que es lo psicoterapéutico y lo terapéutico. Lo psicoterapéutico es un encuadre terapéutico con técnicas, etc. Lo terapéutico es esto de juntarse a sentir, a pensar, a reflexionar sobre la práctica donde lo emocional, no hay que tener miedo a lo emocional. Esto es lo que le digo y les repito a quienes trabajamos allí. No, pero quizás como hay toda una tradición de que si alguien se emociona, bueno, y eso después lo vemos cuando hay que informar a un padre que se conmueve o a un padre que se enoja o a una pérdida y dicen, bueno, llamen al psicólogo, llamen al psiquiatra. Por supuesto que es totalmente pertinente en algunos casos, pero no digo, creo que hay que empezar a salirse de este lugar y justamente de que en esto, en estos talleres, en estos espacios, haya emoción, haya conmoción, está bien. Está bien y está bien habilitarlo. No hay que ponerse ni a interpretar ni a hacer las cuestiones que tienen que ver ya con contextos psicoterapéuticos. Entonces, yo digo, bienvenido sea esto. Yo lo veo en muchos sectores. Hace poquito en una terapia intensiva las mujeres están, a una mujer desgarrada, y dice, no, hace falta, no, no se puede llorar con otros, no se puede pensar con otros, no se... Yo creo que este es el camino que la medicina narrativa tiene que habilitar, y no necesariamente porque tenemos que estar los psicólogos o psiquiatras ahí. Por supuesto que alimentamos y damos lugar a esta cuestión interdisciplinaria, pero digo que bendito sea el día en que puedan juntarse residentes y puedan juntarse médicos a hablar de lo que les pasa, de lo que les ocurre, de lo que sienten, sin necesariamente reducirlo a una cuestión de que eso no debe suceder. Yo creo que es romper estas barreras y estas cuestiones que yo lo que sí veo es que mucha gente que ejercita la medicina sufre este lugar de no poder habilitar sus emociones y hablar de lo que le pasa y lo que le emociona. Justamente yo creo que ahí viene la patología, y el daño, por supuesto, porque yo no me las quiero ver con alguien que tiene que estar
entrenándose en esconder sus emociones, porque después cuando me va a dar malas noticias o va a tener que acompañarme más, mamma mía, ¿no? Bueno, quería un poquito poner mi idea. Gustavo. No, para terminar por mi comentario, no es algo que me atemorice ni que no lo busque. De hecho, en los talleres surge y fluye muchísimo la emoción. Y fluye mucho esta emoción en las actividades que hacemos, por ejemplo, todos los martes en la recorrida de sala de los pacientes oncomatológicos internados. Todos los martes se hace previo a la recorrida de sala con los residentes, enfermeros y los que están presentes. Esto que estoy trabajando un poco con Ignacio, que son los momentos de literatura y medicina. Pero, y la emoción fluye, y a mí me parece muy bueno. La pregunta mía era sobre esto, que me parece que queda contestado por lo que acabas de decir, Ignacio, sobre lo que yo me preguntaba, si es impertinente. No si es algo que funcione o no funcione, está claro que funciona, ¿no? Pero uno siente que de pronto mi ex, que es psicoanalista y que estuve muchos años con ella, me decía que yo hacía un psicoanálisis salvaje. Este, y es muy lacaniana, pero bueno, lo que yo sentía es que este espacio genera una gran libertad y una posibilidad que también en algún punto, por eso yo usé la palabra avenida o tránsito, si tiene que ser encauzado, digamos. Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Pero te agradezco mucho, Ignacio, la reflexión. A mí me parece que se dio un intercambio súper importante, muy necesario en este momento. Y me hizo acordar, te acordarás, Ignacio, que no sé si fue en el año 2007 o 2008, cuando nosotros empezamos a hacer nuestros talleres en el italiano, uno de los residentes dijo que nos estábamos metiendo en un terreno no médico. Y nos impactó tanto que lo dejamos escrito, están en uno de esos artículos pioneros. Y nos quedamos reflexionando mucho. Ese de pronto fue el centro de la conversación que pudimos sostener. ¿Qué era lo no médico? Tomándolo de la línea que nos recuerda Jorge, ¿no? ¿Quién traza cuál es el límite? Y como decía Ignacio, creo que todos recordamos yo recuerdo a mi pediatra llegaba a mi casa y mi mamá se tranquilizaba de solo abrirle la puerta. Y si esa presencia no era terapéutica, no tengo otra palabra, ¿no? Pero creo que los mayores y que el modo en que se ejerció la medicina por tanto tiempo, y las profesiones de la salud, porque no es solamente una cuestión de médicos, no tenía temor a ser no médico. Y de pronto algo del automatismo y de la velocidad y de la presión de los sistemas empezó a parcelar y a generar unos territorios y unos límites que afortunadamente estamos encontrando cómo volver a borronearlos sin temor, porque lo que creo que es impertinente es la interpretación. La interpretación es impertinente. Así es. Creo que ese es el punto. Creo que ese es el punto. Totalmente, Claro. totalmente. Así es. Tenemos un psicoanalismo muy fuerte los argentinos. Entonces, por eso lo que plantea Jorge, por eso la conversación no interpretativa, la conversación de diálogo, de pensar juntos, de mirar, de explorar, de emocionarnos juntos. Por ahí va la línea, por eso la narrativa es muy rica en ese sentido. La consulta como una conversación es algo que siempre decimos también. Absolutamente. Exactamente. Creo que, permiso, creo que en todas estas décadas se prioriza, estamos claramente en los tiempos de lo visual, ¿no es cierto? Hasta las redes sociales, antes Facebook tenía un espacio de escritura y ahora Instagram se prioriza lo visual.
Entonces la palabra cada vez está más cercenada. Y yo creo que en la relación médico-paciente hay como una conducta, una pulsión, algo muy dual, ¿no? Donde el imperio de la imagen, dado a través de la tecnología, dado a través de la medicina basada en la evidencia, de la cuantificación, es una demanda del paciente, también el paciente demanda algo que después padece, ¿no? Porque la pérdida del espacio simbólico afecta no solo al paciente, sino que también afecta al profesional. Y en la pérdida, en el cercenamiento de la palabra, se ha perdido el espacio simbólico en toda en toda la gama de manifestaciones que pudiera haber, ¿no? Yo creo que el vínculo se ha secado. La palabra es estrecha, es una palabra seca y justamente eso afecta también desde lo emocional esta relación médico-paciente actual donde es poco funcional, poco gratificante para ambas partes. Por un lado, burnout en aquel que se sobreimplica, pero también burnout en el que no se implica, porque la práctica médica entra en una mecanización que es la pérdida de sentido y es uno de los factores del tipo de burnout. Y esta definición del paciente de la despersonalización, ¿no? Porque creo que la palabra en su dimensión, en su gama más amplia de significantes, ha perdido justamente esa riqueza, ¿no? De esa pluralidad de significados y bueno, que va en detrimento de lo que es la parte humana del vínculo. Yo creo que es así lo que decís, Isabel, pero quisiera devolverle el loop a Paula, porque evidentemente lo que ella mostró y lo que ella nos dejó hoy es justamente cómo a través de la tarea que ha hecho ahí en Tucumán, eso puede humedecerse nuevamente en todo caso para ir sobre lo que vos decís de la palabra seca. Y es una experiencia húmeda de emoción lo Por supuesto. que puso Paula. Sí, sí. Mm. Ujú. Muchas gracias, Gustavo. Yo creo, lo estaba escuchando a todo atentamente y es como también decía, creo que decía Bruno, uno va imaginando, ¿no? Y yo también en las cosas que ustedes iban diciendo, también me voy imaginando las situaciones que se van planteando también con los chicos, porque el otro día cuando leíamos este relato del informe de muerte, los chicos dicen, profe, pero ¿cómo se hace, no? ¿Cómo se hace para decirle algo así a alguien que uno no conoce? No hay técnica, le digo, o sea, no es que ahora lo mirás 30 segundos, mirás para la izquierda y le das la vuelta a la cara y le decís tal cosa. Nada, la idea es que cada uno encuentra la forma de poder vincularse con esa persona. No hay recetas mágicas. Esa es la magia de la medicina, la magia del vínculo humano, las relaciones con los pacientes. Como le digo, chicos, las relaciones humanas que ustedes van a generar acá son como las relaciones que ustedes tienen con sus amigos, con su familia. A alguien le va a caer mejor, a otro le va a caer peor, pero nosotros tenemos que encontrar la manera de vincularlo con una persona que sea desde un asesino hasta la persona que está por recibir el Premio Nobel de la Paz. Ese es el secreto del vínculo. Seguramente ustedes puedan encontrar, no va a haber, si ustedes vienen a la clase a esperar que yo les diga cómo se hace, no hay forma. Cada uno encuentra su forma en lo que yo le digo, ¿de qué nos sirve esto? Y es como que ellos van entendiendo. Mientras yo más practique, más contacto con más historias tenga de vida, es como voy a desarrollar de alguna manera mi propia habilidad para vincularme con las personas. Entonces les nombre alguna película o algo que ellos puedan ver. Entonces creo que ellos sí tienen esa necesidad, o lo que decía por ahí de la palabra sex, o de decir, no confundir la empatía con algo que pueda ser cordial, porque yo puedo ser muy cordial y muy respetuoso y tratar de usted a todo el mundo y que me importe 3 pepinos lo que me están diciendo. Entonces, esa es, digamos, la idea de lo que decía Isabel también, ¿no? De la palabra que no viene con nada atrás. Muchas veces, y lo que habló del burnout también, que me parece buenísimo que lo traigamos a colación, que es lo que yo trato de interpretar. ¿Qué otra profesión más humana conocemos que las profesiones vinculadas con la salud?
o sea, y desvincularnos del lado humano no quiere decir que yo yo les digo, morirme y desmayarme con cada vez que se muere un paciente, porque si no, no podríamos estar, o sea, eso no se puede hacer. Bueno, si se paran, hacen 3 paros cardíacos, 3 pacientes, yo no me puedo poner a llorar con cada uno de los familiares. Seguramente me vinculo de diferentes formas con cada una de esas personas y tenga que seguir trabajando. Entonces, ¿cuál es la manera? La manera va a ser la de cada uno. La búsqueda es conjunta y la manera va a ser la de cada uno. Uno más verborrágico que otro, cada uno con su estilo, digamos. Que creo que es un poco lo que yo creo que ellos debieran encontrar su propia búsqueda, digamos. No sé si se entiende lo que digo, estoy dando muchas vueltas para... Está bien. Ah, Jorge tiene levantada la mano. Eh, Vos sabés que hace tiempo me hiciste acordar a una pregunta que nos hicimos hace tiempo, que fue ¿a quién teníamos que dirigir eh, algo educativo en relación a la medicina narrativa, ¿no? Y en ese momento, y ahora me doy cuenta que era nomás que porque yo me sentía más cómodo, etcétera, no, dije, tiene que ser alguien con experiencia, que ya le hayan pasado las cosas que le tienen que pasar a un profesional de la salud. Y ahora queda clarísimo después de tu exposición de que en todas las etapas uno puede habilitar estas conversaciones, ¿no? Y me hiciste acordar que una vuelta escuchaba a alguien decir que infante es que no tiene voz en la etimología, ¿no? Eh, y esta cosa medio cruel, ¿no? De que cómo que los niños no tienen voz, ¿no? Y este ejercicio de darles voz a todos los seres humanos desde todas las edades y, y a nosotros mismos, ¿no? Ah, y una cosa más, hay algo de lo tecnológico, ¿no? Que tu contorno se ve fijo y cuando vos movés las manos se borran, no se ven con claridad, como, ¿no? Porque las moves mucho. Y me hace acordar como las alas de los colibríes, que uno no las ve, las tenés que intuir, pero que son tan libres, no tan que van de acá para allá. Yo no puedo creer que Ricardo no haya dicho nada. Por favor, diga algo. O está mudo. No puede ser. La ¿No? Macarena desde Nueva Zelanda hablando ¿Qué y usted no hora va a es en decir Nueva nada. Zelanda? ¿Qué hora es en Nueva Zelanda? Acá son las 12:53 del viernes. O sea, Opa, tenemos Claro, 15 horas estamos más. wow. Sí, sí. Lo que pasa es que estoy con vergüenza ajena, por eso no digo nada. Tiene vergüenza ajena de vos y de mí, Macu, mira, me parece. Estoy feliz de la vida y cuando uno está muy feliz tiene que hacer silencio. Fue claro también Bruno, yo no lo conocía hasta ahora, pero dijo una cosa que yo estaba percibiendo sobre tu tonada tucumana y que hace que inmediatamente se genere una onda empática hacia esa tonada. Uno te escucha hablar y ya nos gusta cómo hablas. No sé si les pasa a todos esto, ¿no? Entonces, Ricardo, vos podrías haber también puesto algo de tu tonada en ese sentido. Uno se sube al pentagrama, ¿no? Que traen ambos. Sí, Totalmente. totalmente. Yo Absolutamente. pensaba que a la gente le disgustaba cómo hablábamos, ¿no? Mm. Todo lo contrario, todo lo contrario. Ah, bueno, qué bueno. Es hermoso la forma tucumana, el uso de los pretéritos que tienen naturalmente, ¿no? El tucumano que usa He dicho. el pretérito perfecto, de una manera cotidiana, y nosotros
No, somos los porteños en otra onda. Ah, qué bueno, mira, estamos haciendo lo federal a esto, mira qué bueno para la tonada, porque es como vergonzoso para nosotros. Uy, No, mira, re no, Tucumán, te No, salió re Tucumano. Ahí está no. el re. Y eso, La y eso que polifonía no está fal- de los acentos es muy importante y muy bonita, ¿no? El salteño, el tucumano. Yo al porteño lo veo totalmente inocuo, pero digo, quizás cuando nos escuchan, por eso es muy pertinente esto. No tengan ninguna vergüenza, al contrario, enséñennos el cordobés, el tucumano, el salteño, es lo mejor que nos puede pasar, la verdad, como país también hablando de lengua, ¿no? Así que muchas gracias. Roberto Sosa Trotti nos puede enseñar el correntino, el ya que está al Ah, no lado correntino. también. habló. Ahí. Sí, ¿se escucha? Perfecto. Bien. Sí, 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 por supuesto. Cada cual le va a poner, como decías, su impronta. Yo escuchaba y me daba cuenta que desde hace un tiempo, yo soy instructor en el internado rotatorio, es decir, la práctica final obligatoria, en el área obstetricia. Y le pedía a mis internos, yo trabajo con un grupo pequeño, que no es tan grande, afortunadamente, y les pedía que de la guardia que hacían en la maternidad, ¿sí?, que hagan una descripción de por lo menos una o dos pacientes que hayan visto en la guardia. Primer parte es el informe clínico más biomédico posible. La segunda parte es cómo vieron interactuar con las pacientes, los médicos, las enfermeras o cualquier personal de todo el equipo de salud. Y tercera parte tenían que describir cómo se sintieron ellos mismos como observadores de toda esa situación. Bueno, me he encontrado con informes de ese conjunto muy valiosos. Personas que fueron muy escuetas, pero así también personas que escribieron varias páginas de el segundo y el tercer componente especialmente, porque realmente quedaron muy impresionados. Sí, y fue, yo creo que muy valioso y sigue siendo muy valioso para ellos. Por supuesto, siempre es el tiempo el que atenta contra todas nuestras tareas de este tipo, porque siempre estamos acotados, nos queda qué sé yo, media hora para que uno cuente y son 15 los que tienen que contar y nos resulta difícil. Bueno, pero así como les digo, así como la asistencia de los pacientes, la mejor medicina lleva tiempo, esa tarea de conocerse a uno escribiendo, y insisto con eso, de lo que pueden escribir va a ser patrimonio de ustedes, porque lo pueden concretar en palabras que ustedes manejan. Y se dan cuenta que van a buscar cada vez más palabras para poder describir lo que sienten. Y un paréntesis especial, ahora con inteligencia artificial estoy preocupado, ¿sí? Aunque más o menos ya nos dimos cuenta cuál es el estilo digamos, del armado de frases y las palabras que utiliza inteligencia artificial. Sí, así que estamos también con esa otra tarea porque varias cosas relacionadas a eso estamos haciendo. Otro es, no sé, me parece que ya estamos fuera de tiempo, pero les cuento muy cortito. Con la cátedra creo que les conté ya esto que estamos organizando con la cátedra de Psicología Médica, un trabajo de investigación en que ponemos a los chicos de tercer año de medicina de observadores en una guardia de emergencia, en la sala de espera de guardia de emergencia, y la intención, previa preparación, es que ellos aprendan a leer la gestualidad de la gente que está esperando, sea pacientes o familiares de pacientes. Y después hacer una descripción y cómo se sintieron en eso. Bueno, en esa tarea estamos. Sí. Y la descripción que tiene que hacer es narrativa, por supuesto. Y Claro. estamos empezando ahora con esa tarea. Bueno, la verdad que ha pasado la hora volando y, y los temas siguen desplegando y creando el espacio que queremos crear delante nuestro, ¿no? Eh, gracias, Paula. Eh, ahí, mirá los aplausos, muy bien. Eh,
vamos a compartir luego la grabación de esta Para que la vea mi conversación. mamá, porque no la quise, si la conectaba a mi mamá iba a decir algo que... Eso, Pero exactamente. la ve después. Y después se la pasás a los alumnos también. Claro, a los chicos que dieron su consentimiento, ¿no? Les pedí su consentimiento para leer los textos. Ahí va. Qué bueno. Bueno, y nos seguimos Bien. viendo. Seguro el mes que Bueno. viene y en el medio esperemos poder acercarles más Curso noticias. necesitamos, otro seminario. Bueno, pronto. Gracias, muchas gracias, Paula, gracias a todos. Gracias a Gracias. todos. Buenas Chau a noches. todos. Chau, Chao, buenas amigos. noches. Chau, chau. Chao, Chau, amigos. Chao, hasta luego. Chao. Buenas noches. Chao, Chao. chao.